Buenas tardes, hermanos, amigos. Gracias nuevamente por compartir el Evangelio de nuestro Dios. Y para predicar el Evangelio quiero ir Hebreo, texto conocido, predicado muchas veces. Para la predicación del Evangelio, Hebreo capítulo 1, donde el escritor bíblico, inspirado por Dios, dice que Dios ha hablado. Dice que Dios habla constantemente en el libro de Hebreo, dice que si hoy oyéramos su voz, no debemos endurecer nuestro corazón. No debemos endurecer nuestro corazón. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Eso nos dice Dios en su palabra. Y Hebreo capítulo 1 empieza diciendo, verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas. Es un libro escrito a los hebreos. Dios siempre se ha revelado a través de Israel, pero por eso dice a vuestros padres. Es un libro a los hebreos, está escribiendo aquí, a cristianos que se convirtieron al Señor, y dice que Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos. Y Dios siempre ha hablado a sus criaturas. Desde el Génesis nos habla, que desde Génesis, o sea, desde el huerto de Edén, Dios se comunica con sus criaturas. Dios se muestra a sus criaturas. En Génesis, una voz, Dios se paseaba, Adán podía conversar con Dios, pero después vemos la caída del hombre, Dios toma a Adán y lo echa del huerto, pero Dios en su misericordia se sigue revelando a la humanidad a través de historia, a través de acontecimientos, a través de una voz misteriosa, y luego se empieza a comunicar también a través de profetas, hombres que conocieron a Dios. Dios los escogió, hombres santos. Santo no significa ausencia de pecado, sino hombres que fueron apartados para un propósito, para conocer a Dios y luego dar a conocer a Dios. Dios se ha revelado a través de ellos. Dios ha hablado por medio de ellos. Ellos eran los voceros que revelaban el mensaje a la humanidad, al pueblo de Israel. Entonces el último profeta, Juan el Bautista. Y aquí dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, por los profetas, ¿verdad? Y dice, en estos postreros días, en estos días desde el momento que el Señor Jesucristo viene al mundo, Dios dice, en estos últimos días, en estos postreros días, nos ha hablado por medio de su Hijo, en su Hijo. Nos ha hablado por el Hijo o en su Hijo. Es decir, Dios hablaba antaño por medio de los profetas, pero en estos últimos tiempos, cuando el Señor vino, el último discurso de Dios, podemos decir, es Dios mismo hablándonos en su Hijo. Dios hablándonos, hablando al pueblo de Israel y hablándonos también a nosotros en su Hijo. Dios hablando. Cuando los profetas hablaban, eran mediadores, pero cuando Cristo hablaba, era Dios mismo hablando. Dios hablando a sus criaturas. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos habla en su Hijo. Y ahora no va a decir quién es su Hijo. ¿Quién es su Hijo? ¿A quién constituyó, dice, heredero de todo? Es decir, Cristo es el dueño de todo. Él es el heredero, dueño de todo. Todo es todo. Él tiene la supremacía en su creación. Él está por encima de toda la creación. Citando Colosense, que Él es el primogénito, que está por encima de todo. Él tiene la supremacía de su creación. Él es el dueño. Juan dirá que Cristo viene del cielo y está por encima de todo. O sea, es decir, Él está en otro nivel. Cristo. Él es el dueño de toda la creación. Seguirá diciendo acerca del Hijo, Él es el heredero, por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién hizo el universo? Cristo es el creador. Si leemos Corintios 9:6, 9:8, nos va a decir que el Padre, tenemos un Padre que es la fuente de la creación. Pero también dice que tenemos un Señor por medio de la cual son todas las cosas. Dios es la fuente, pero quien hace realidad las cosas, quien hace palpable las cosas, es el Hijo. Él es el creador. Juan dirá que Él es el creador de todas las cosas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es el heredero, dueño, porque Él es el creador de todas las cosas. Colosense también dirá, 1:15, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible o invisible, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes. Él es antes de todas las cosas. Es decir, Él no es un ser creado, Él no es una criatura del tiempo, sino que Él es el autor y dueño de su creación. No solo eso, sino que también dice que Él la sustenta. Más abajo, por quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, en el 3, en el final. Por ahí, en la mitad. Dice que Él es el sustentador. Él sustenta su creación. Él es el dueño. Él la creó y Él la sustenta. Él es el dueño. Ese es el Hijo de Dios. El dueño de toda la creación. El que la sustenta, lo que Él ha creado. Por ejemplo, Él llama a las aguas. Está lloviendo, ¿verdad? Pero Él llama a las aguas del mar. Citando al profeta, para que ésta riegue en la tierra y produzca hierba para los animales y planta para nuestro sustento. Si Él no riega la tierra, no permite que llueva, en 4 años, 3 años, todo se muere. Él es el gran arquitecto y constructor y sustentador de su creación, el cual dice el resplandor de su gloria.
A veces uno camina, ¿verdad?, en el campo, viene y ve un resplandor en una ciudad. Ve luces, ve algo hermoso que si uno se está acercando. Pero Él es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Él es, en otras palabras, podemos decir que Él muestra la grandeza de Dios. Él muestra la grandeza de Dios. ¿Quién es Dios? Nos muestra el peso de Dios, la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él nos muestra a Dios. Y para mostrarnos a Dios, para que Él nos pueda revelar a Dios, mostrar la grandeza de Dios, Él debe estar al mismo nivel. Y es así. Así Él lo ha descrito allí en Juan 5, del 19 en adelante. Nos muestra su igualdad para con el Padre. Él es el Hijo de Dios, descendencia directa de Dios, coigualdad genética, podemos decir. Está al mismo nivel, tiene la misma posición. El que no honra al Hijo, dice, no honra al Padre. El Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo tiene vida en sí mismo. Citando Juan 5, del 19 al 28, puede encontrar allí. Así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Solo el Hijo lo conoce. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. Juan 1:18 dirá, a Dios nadie le vio. Él habita en luz inaccesible, dirá el apóstol Pablo. Ningún hombre lo ha visto ni lo verá. Pero el Hijo unigénito, dice Juan, el unigénito Hijo de Dios, que es Dios, Él lo da a conocer. Solo Él tiene la capacidad de dar a conocer al Padre. Ningún otro, solo Él. Él es la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria. La imagen misma de su sustancia. Él dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Yo y el Padre uno somos. Ese es el Hijo. Dios habla en su Hijo. Él es el creador, el dueño y sustentador de su creación. El Hijo de Dios que ha venido de la misma presencia de Dios. Él viene de arriba, viene del cielo. Juan 3:31 en adelante. Está por encima de todo. Está en otro nivel. Este es Jesús. Este es el Hijo de Dios. El que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Los ángeles y serafines le adoran. Aquí lo dice Hebreo 1:6. Isaías 6. Aquellos seres serafines que tienen 6 alas, que cubren su rostro con 2, otro sus pies, y con 2 vuelan, proclaman santo, santo. Santo es el que está allí sentado en ese trono. Y el Señor mismo dijo que Él era Él. En Juan 12. ¿Quién puede ser adorado? Solo Dios, Cristo,
es Dios que se ha humanado. Cristo es Dios que ha venido a este mundo. El apóstol Pablo lo presenta como, en Filipenses, él existiendo, dice, en forma de Dios. Esta palabra existiendo se puede traducir que él existía de una manera continua e inmutable, sin cambio, en forma, es decir, en el mismo estado de Dios. Pero dice que se despoja a sí mismo tomando forma de siervo. No estima ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es decir, no toma él su derecho de igualdad con Dios al tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, sino que se humilla. Se somete ahora a una voluntad, siendo igual al Padre. Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¿Para qué vino? A salvar, dice. A salvar. Citando 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Donde dice que Cristo vino al mundo, que esto es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. Vino. Eso quiere decir que no es de acá. Él vino de una parte. Él vino de la casa del Padre. Vino al mundo a salvar. Esta palabra salvar nos dice que hay un problema, hay algún problema, algún peligro y alguien debe ser salvado. Somos nosotros. Y aquí dice que después de haber hecho la purificación de nuestros pecados, aquí en hebreo, en el 3, la segunda parte del 3, capítulo 1, verso 3, habiendo hecho la purificación, y aquí habla de su obra, cómo él salva al pecador. ¿Qué es lo que hizo él? Habiendo hecho la purificación. La obra de Cristo es un hecho histórico. Hace 2000 años atrás, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo hecho la purificación de nuestros pecados. Ese es el problema suyo y ese es el problema mío delante de Dios. Pensemos en Adán. Un pecado y fue echado. Se cortó la comunión que tenía. Aun cuando Dios se sigue revelando, pero el hombre perdió la comunión que tenía con su Creador. Y el hombre quedó condenado. Su alma quedó condenada a cadena perpetua en el infierno. El alma que pecare, esa debe morir. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. El alma del hombre quedó condenada a una ruina eterna, separado de todo bien de Dios, en el infierno, de toda misericordia de Dios, bajo la ira de Dios. Pero el Dios que se ha revelado es un Dios lento para la ira, pero grande en amor, grande en misericordia. Y Él, en su amor, nos da una salida.
en su santidad y justicia, debe condenar al pecador. Debe condenar al alma que peca. Pero su amor, Él provee un medio para salvar al hombre. El pecado ha manchado al hombre. El pecado ha hecho del hombre una criatura abominable ante Dios. Isaías nos describe como suciedad. No importa quién sea usted, lo importante que sea. No importa quién sea usted. Puede mirar su pared, su oficina, puede mirar sus títulos, su diploma. Si usted no está en Cristo, Dios dice, soy como suciedad. Y ni aunque te laves con lejía, ni aunque usted se lave con lejía, aún seguirá esa mancha, esa suciedad delante de Dios. Y el hombre no puede hacer nada para limpiarse. No hay medio en este mundo para limpiarnos delante de Dios. Pero si usted lee Zacarías 13:1, Dios dice a su pueblo Israel que iba a proveer un manantial para la limpieza y purificación del pecado. Para quitar, para limpiar el pecado, quitar nuestro pecado. Y cuando Juan, el último de los profetas, ve a Jesús, dice, apunta con su dedo, aquí está el manantial que quita el pecado. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado. Y allí en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, aquel que es el heredero de todo, el creador de todas las cosas, aquel que es el resplandor de la gloria de Dios, aquel que es la imagen misma de su sustancia, aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, allí en la cruz, Él toma nuestro lugar, porque a eso vino. Él toma nuestro lugar y toda nuestra suciedad, toda nuestra inmundicia, nuestros pecados fueron cargados en Él. Jehová cargó en Él, en Cristo, nuestros pecados. Él de esta manera quita nuestros pecados. Dios toma nuestros pecados, los coloca en Cristo. Ahora Él los tiene en la cruz, hace 2000 años atrás. Los tiene allí, en la cruz, entre el cielo y la tierra. Y Él sufre el desamparo de Dios. Él sufre el castigo. Sufre el desamparo para ampararnos a nosotros. Sufre el castigo para que el castigo no cayera sobre nosotros. Y el texto bíblico de Zacarías también dice que Dios levantó su espada contra él para herirlo. Y él fue herido por Dios por causa de nuestros pecados. Las Escrituras nos enseñan que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Allí en la cruz se abrió ese manantial, la que nos limpia de todo pecado, la que Dios había anunciado por boca del profeta Zacarías 13:1, que Dios había prometido. Allí en la cruz se abrió ese manantial en la persona de Cristo, el Hijo eterno de Dios. Derramó su sangre y con esa sangre nos limpia. Apocalipsis dice, Cristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
La sangre de Cristo. La sangre habla de una vida entregada, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Un cuerpo sin vida es un cuerpo sin sangre. Cristo derramó su sangre, dio su vida, entregó su vida. ¿Quién puede entregar la vida? Solo alguien que tenga vida en sí mismo. Y como dice el mismo Señor, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo. Y Él ha entregado su vida para salvarnos de la condenación del infierno. Y Él dijo, cuando Él termina de pagar, recibe el castigo, el juicio que nosotros merecíamos, después que Él fue tratado como si Él hubiese pecado por Dios. Dice, aquel que no hizo pecado, no cometió pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él, ser declarados justos. Y entonces Dios ahora puede declarar justo a un hombre ante Él, a una persona, a un pecador ante Él, por lo que Cristo es y lo que Él ha hecho. Pero nosotros debemos colocar nuestra fe, porque solo ese medio, solo la fe permite que Dios nos declare justo ante Él. La fe en la persona y obra de Cristo. Ese es el medio que Dios usa. Efesios dice, por gracia soy salvo. Podemos decir, por gracia eres declarado justo ante Dios. Por medio de la fe. El hombre es un enemigo de Dios. El hombre está bajo la ira de Dios. Dios está irado contra el impío todos los días. Pero Dios dice que Él justifica al impío por la fe. Lea Romanos 4, del 1 al 4, o del 1 al 5. Dios justifica al impío. Romanos 8 también dirá, Dios es el que justifica. Romanos 5, 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Tenemos paz para con Dios. La fe permite que Dios aplique la obra de Cristo en nuestras vidas. Después de haber hecho la purificación de nuestros pecados, dice, se sentó a la diestra. Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Estuvo con los suyos 40 días, apareciéndole una y otra vez, instruyéndole. Pero antes de subir al cielo, antes de sentarse a la diestra del trono de Dios, antes que Dios lo invite a sentar a su trono, como dirá aquí en 1:8, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Dios, el Padre, le dice a su Hijo, Dios. ¿Por qué Él es Dios? ¿Y por qué se sientas a su derecha? Porque Él tiene la misma esencia, la misma sustancia. Está al mismo nivel de Él. Solo Cristo está al mismo nivel del Padre. En santidad, poder, pureza. Antes de sentarse al trono, antes que Él sube al cielo para sentarse al trono del Padre, Él reúne a su pueblo. Reúne a los suyos, a sus seguidores, aquellos que creyeron en Él, confíen en Él. Él los reúne y le dice, era necesario que Él debía morir, ser sepultado y resucitar, para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Así que vayan y prediquen esta noticia, este evangelio, porque esto se llama evangelio. Prediquen el evangelio, prediquen esta noticia a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere
será condenado. La salvación está hecha. Yo me la puedo apropiar solo por la fe en Cristo, en su persona. Creer en Él, Dios, hombre. Él es Dios, tan Dios como el Padre, tan hombre como nosotros. Y Él es el que murió en la cruz. Y Él es el que resucitó. Y Él es el que está sentado a la diestra de Dios. Todas las escrituras dan testimonio, o todos los profetas, dice ellos, de los apóstoles, dan testimonio que tenemos perdón de pecados solo por Cristo. Solo por Cristo tenemos limpieza de pecado, tenemos perdón de pecado, tenemos entrada al cielo solo por Cristo. Y la Biblia es clara. No hay otro nombre en quien podemos ser salvos. Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree, el que rechaza, sigue estando bajo la ira de Dios. Romanos 5:9, solo por Cristo somos salvos de la ira. Y todos aquellos que hemos creído, podemos tomarnos de las palabras de los tesalonicenses, capítulo 1, verso 9 en adelante, 9 y 10, cuando dice, nosotros nos hemos convertido a Dios. De los ídolos nos convertimos a Dios, muchos de los ídolos. Nos hemos convertido a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el que resucitó de los muertos, el cual nos libra de la ira venidera. Esta es nuestra esperanza. La esperanza, bienaventurada, dirá Pablo a Tito, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar un pueblo propio, celoso, deseosos de hacer el bien, de buenas obras. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo y tendrá esta esperanza que tiene todo aquel que ha creído en Cristo. Todo verdadero creyente tiene esta esperanza. Dios bendiga su palabra en cada corazón. Muy bien, damos las gracias a nuestro hermano Alejandro, quien una vez más y de manera muy clara, muy concisa, nos ha presentado el Evangelio de nuestro Señor. La verdad es que tal vez hemos escuchado muchas veces, nos pasó a muchos que escuchábamos el Evangelio. Sin embargo, hay que dar el paso siguiente. Le invitamos a que usted dé el paso siguiente, y es creer este Evangelio que le ha sido predicado una vez más. Vamos a, en esta segunda parte, en los minutos que nos quedan, vamos a hablar de un tema que ha estado un poquito de moda estos días. Ha sido algo complejo. Fíjese que hace un par de semanas supimos el caso de un misionero chileno que había sido secuestrado en Haití. ¿Recuerda usted? ¿Sí? Y pedían un rescate del orden de $100.000 para liberarlo. Bueno, gracias al Señor, finalmente fue liberado hace unos días. Es posible que se haya concretado el pago, no lo sabemos, pero lo bueno es que fue liberado este misionero chileno en Haití. Son secuestros express, no son secuestros que tengan que ver directamente con tema de fe, de gente que esté contraria al Evangelio. Lo más probable es que sean secuestros de tipo económico. Quieren conseguir algún dinero a estas personas. Son pandillas, bandoleros que apuntan en particular a personas que tal vez no van a ofrecer resistencia. Un misionero, la verdad es que no tiene muchas herramientas para resistirse o no quiere hacerlo. A fines del 2021 secuestraron a 17 misioneros, entre estadounidenses y canadienses. Así que parece que el misionero es un objeto de interés de estas pandillas. Bueno, cada vez que ocurre esto nos asombramos, ¿verdad? Nos asombramos que existan personas que están dispuestas a todo. No sé si le ha pasado a usted llegar a pensar y decir, pero estas personas
por el Evangelio van a otros lugares, lugares que podrían parecer peligrosos, y están ahí. Eso es admirable. Para muchos de nosotros realmente nos sorprende. En algún minuto escuché de una persona decir que poco menos que se trataba de hermanos suicidas. Suicidas, o sea, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre ir a esos lugares? ¿Cómo se le ocurre ir a Haití? ¿Cómo se le ocurre ir a China? ¿Cómo se le ocurre ir a Corea del Norte a predicar el Evangelio? Bueno, me gustaría que pudiéramos meditar en lo que resta del día, de la noche, algo respecto a un llamado que nos hizo el Señor a todos. Un llamado que nos hizo. Les voy a compartir una pantalla. Ahí estamos. Vamos a leer ese trozo que dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el Señor está a punto de ascender al cielo, a punto, y dice el versículo 6 del capítulo 1, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad, potestad. El 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos el episodio de el Señor justo antes de ascender al cielo, y el Señor nos deja una promesa y una encomienda. Hay dos cosas aquí. Hay dos temas. Una promesa y una encomienda. ¿Qué dice de la promesa? Bueno, el Señor dice que recibiremos al Espíritu Santo. Él ya lo había anunciado, que iba a enviar al Consolador, quien nos iba a dar revelación permanentemente, el Espíritu Santo. Esa es la promesa. Dice que recibiríamos al Espíritu Santo, y los creyentes sabemos que el Espíritu Santo es recibido por el creyente cuando cree. No es en el bautismo, es cuando cree. Cuando creemos, somos sellados por el Espíritu Santo, y dice la palabra que viene a morar en nosotros, el Espíritu de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Pero también hay una encomienda en esta frase, en el versículo 8, hay una encomienda. Dice ahí que el propósito de recibir el Espíritu Santo, ¿para qué estamos recibiendo el Espíritu Santo? Bueno, es para ser testigos en todo lugar. Se ha dicho otras veces que ahí habla de Judea, que es donde principalmente funcionaban, en Samaria, que era una zona casi enemiga, se aborrecían, y hasta lo último de la tierra. Y alguien calculó que lo último de la tierra, partiendo desde Israel, podría ser cercano por aquí, por Chile. Así que la promesa, recibir el Espíritu Santo, lo hemos recibido el día que creímos, hermana, hermano, y la encomienda, ser testigos en todo lugar. ¿No le suena eso a una misión? ¿Una misión? El Señor nos ha dado una misión. Y esto incluye a China, incluye a Haití, incluye a Corea del Norte, incluye cualquier otro lugar de la Tierra. Por supuesto que sí, nos incluye por todos lados. ¿Cómo sé yo si tengo esa capacidad? ¿Cómo sé yo que tengo esa capacidad, ese poder del Espíritu Santo para ser testigo?
En resumen, ¿cómo podría yo saber si tengo una misión? ¿Acaso tenemos también una misión? ¿Podríamos pasar a llamarnos misioneras y misioneros? Bueno, le cuento. Yo no veo derechamente en el Señor una intención de enviarnos a estos países que podrían ser complicados. No estamos hablando de eso. Podría ser, si usted tiene interés, hay mucho espacio en esos lugares. A algunos nos atemorizamos, sí, porque entendemos que no vamos a vivir muy tranquilos. Pero sí, el Señor nos llama a ir a muchos lugares, sí. Si usted tiene en su corazón ir a estos destinos u otros que parecieran complejos, póngase en las manos del Señor, ponga su propósito en oración y Él le mostrará el camino. Tal vez su misión es ir a lugares que pudieran parecer peligrosos. Sin embargo, todos y cada uno tiene un testigo, un destino para ser testigos de Cristo. Todos nosotros tenemos un destino que es el destino más natural, y es nuestro propio entorno. Es nuestro propio entorno. Sí, mire, si usted se quiere ir para países extraños, complicados, difíciles, bueno, hágalo, póngalo en el Señor, su petición. Si usted tiene ciertas responsabilidades acá, piénselo bien, verifique cómo va a resolver esas responsabilidades, pero hágalo, ¿por qué no? El llamado está. Pero le aseguro, hermana, hermano, que no necesita partir a lugares alejados para usar el poder que Dios le ha dado y ser testigo de Cristo como Él nos ha mandado. Para eso nos pasó el poder del Espíritu Santo. No dice que sea para otra cosa, es para ser testigo. Nuestro entorno. El Señor nos ha dotado de una serie de dones. Una serie de dones. Está el fruto del Espíritu, usted lo puede leer en Gálatas capítulo 5, pero también hay una serie de dones que han sido descritos y podemos pensar en Primera de Corintios capítulo 12. Perfectamente podemos pensar ahí. Hay dones espirituales, ministerios, etc. El Espíritu Santo vive en usted, vive en mí, hermana, hermano. No está en el local. A veces pensamos que al ir al local nos llenamos del Espíritu Santo y cuando nos salimos del local como que nos vaciamos del Espíritu Santo. En mis tiempos de católico, cuando iba a la misa, salía rebosante de algo, pero se me pasaba bien pronto. Bueno, en la vida cristiana no es así. El Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Y Él nos ha dado dones. Dones son aptitudes. Aptitudes que Dios nos entrega. Virtudes. Habilidades. Todos las tenemos. Todos las tenemos. El gran Moisés, que se quejó con el Señor, y le dijo, ¿qué les voy a decir si yo no sé hablar? No. Evitó por todos lados cumplir la misión. Y el Señor le decía, no, si yo voy a estar delante tuyo. Yo voy a estar delante tuyo. Y eso es lo que nos dice hoy día, que Él va a estar delante de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha enviado el Espíritu Santo con poder. Incluso el Señor dotó a Moisés con su hermano, con quien juntos se repartían algunas tareas. Estamos hablando del gran Moisés,
excusándose frente a Dios. El Señor nos ha dado ministerios, que son servicios, que Dios nos pide que cubramos. Hermana, hermano, ahí está nuevamente. Nuevamente, el Espíritu Santo quiere trabajar. Hay servicios que hacer. Hay servicios que hacer. ¿Y por qué no hacerlo yo? ¿Por qué no tomar yo el lugar y hacer tal cosa? ¿Por qué tiene que ser siempre ese hermano o esa hermana? En esta pandemia que para muchos ha sido terrible, para otros ha sido un descubrimiento. Tenemos a nuestras hermanas haciendo reuniones en donde conversan, en donde oran, en donde comparten. Es un ministerio precioso, precioso. Y ahí hay mucho lugar para usted también, hermana. Si no ha participado, empiece ahora. ¿Por qué decir, no, es que yo ya no me integré? Esperamos que ese tipo de ministerio no termine, ya cuando estemos en la presencialidad total. Ese tipo de reuniones de hermanas, y podríamos hacer reunión de hermanos, también, en que son reuniones más de corte un poquito social, un poquito de comunión, y un poquito de oración y de estudio. Pero ¿por qué no? Ni decir en trabajos materiales concretos. Trabajos materiales. Eso lo vamos a dejar un poquito de lado porque no nos da directamente una relación con ser testigos de Cristo. ¿Ya? Eso estamos hablando de cosas materiales que en la iglesia, en muchos lugares se tienen que hacer. Usted evalúe, hermana, hermano, cuál es su colaboración por ahí, pero esa parte que es importante, lo vamos a dejar un poquito menoscabada hoy día por cuanto no tiene tanto que ver con ser testigo de Cristo. Aun cuando un trabajo bien hecho, un trabajo con amor, con cariño, también puede hablar del amor que el Señor ha puesto en nosotros. Así que, pero lo vamos a dejar ahí. Tenemos dones del Espíritu que sí están presentes para que seamos buenos testigos de Cristo. El Señor nos ha dotado de sabiduría, sí, a todos. No, no se imagine que tal hermano o tal hermana, esos son los sabios y nosotros no. La sabiduría se busca, la sabiduría se descubre, la sabiduría se desarrolla. Dios es todo sabiduría y Él nos quiere dotar con ella, con sabiduría, para que sepamos también conducirnos, con inteligencia, amor, ¿para qué decir? La gran palabra, el gran mandamiento, amor. ¿Por qué no pensar en integridad, en ser un todo, en no ser solo dedicado a una cosa, sino que a muchas cosas? La diligencia, el hacer las cosas prontamente. Tenemos escasez de hermanos, varones que tengan el ejercicio de la predicación, de la palabra, y es un don también. ¿Por qué no? Usted, hermano, ¿por qué no? Es que no me han pedido, pero si no le tienen que pedir, ofrezca usted, prepare un estudio, ofrézcalo. Hermanos, quiero presentar este estudio, es una reunión, son 2 reuniones. ¿Qué mejor forma de ser testigo de Cristo? Puede practicar, ¿sabe que puede practicar en su círculo cercano? Puede practicar con una pequeña conversación con alguien respecto al tema que usted quiere plantear, una conversación con un compañero de trabajo. Puede practicar si eres joven, si estás estudiando, con tus compañeros, en tus estudios. Tenemos muchas oportunidades de cumplir la encomienda de nuestro Señor. Tenemos diferentes servicios, enseñanza, capacidad de organización, oración.
Hermanos, mire, yo le voy a contar una infidencia a usted, hermano varón. Le voy a contar que existe personas que están orando por nosotros, por los varones de la iglesia, para que tengamos más participación en la oración. Hay una oportunidad tremenda. Una oración breve, una oración sin tanta elaboración, una oración que salga de su corazón, del agradecimiento que usted tiene en Cristo Jesús. Bueno, y hay más operaciones, como dice Pablo en Corintios, hay operaciones, una serie de operaciones que usted puede hacer, y eso también nos habla de ser testigos de Cristo, por supuesto que sí. Donar tiempo, donar sus habilidades que usted tiene. ¿Por qué no donar dinero a un hermano directamente? Visitar enfermos, etcétera. No vamos a... Yo estoy muy contento que tengo un par de ayudantes que me han permitido, por ejemplo, nos desaparecimos 2 reuniones, 3 reuniones con mi esposa y pudimos hacerlo y alguien llevó la reunión y alguien le dio continuidad y alguien conectó el Zoom después de casi 500 reuniones. Estoy muy contento de que tengamos ese tipo de colaboración. También, hermano, eso es un servicio para el Señor y podríamos pensar en ser testigos de Cristo de esa forma. Hay trabajo por hacer, hermano. Y el trabajo lo tiene que hacer usted y yo. No hay nadie más. Somos nosotros. Somos nosotros, nuestra congregación que tenía antes de la pandemia un poco más de 100 hermanos. Hoy día estamos más o menos apareciendo unos 60. También nos hemos enfriado un poquito, parece. Y el Señor nos ha equipado, nos ha dado equipo. Revisemos nuestro trabajo. ¿Cómo estoy cumpliendo alegremente con esta encomienda que nos dio el Señor? Ser testigos, mis testigos, mis testigos. Dice, me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo estamos trabajando esa parte? Deberíamos adorar, alabar, ayudar, testificar en todo lugar. Pero repito, no necesita ser un misionero que se va a otro país o incluso a un país complicado. No es necesario. No es necesario. El Señor nos habla al corazón. Nos habla. Somos débiles, permanecemos en este cuerpo. De pronto puede que nos venga un poquito de flojera, de modorra, eso puede ocurrirnos. Pero estamos llamados a reaccionar, porque el Espíritu Santo también, por su parte, nos va a estar redarguyendo, nos va a estar molestando, nos va a estar hablando permanentemente cada vez que nos venga esa modorra, cada vez que no queramos hacer algo para el Señor, para esta testificación. Pongámosle atención al Señor. Yo no creo que estemos cayendo en algo como que hemos dejado nuestro primer amor. No creo que lleguemos a eso. A veces nos falta una reacción. Y es una reacción de cada uno de nosotros. El Señor no nos pide que dejemos todo. Debemos ser responsables con lo que tenemos, con lo que administramos. Si tenemos un hogar, si tenemos familia, por supuesto el Señor no nos dice dejen botado todo y se van. Tenemos que hacer responsables, pero podemos compatibilizar perfectamente nuestras responsabilidades con la encomienda del Señor, que dice que
le seremos testigos. Revise sus prioridades, hermana, hermano. Revise su dedicación de tiempo de todos los días. Veamos cómo estamos priorizando, a ver si es que estamos más atentos a las cosas de aquí en vez de a las cosas del Señor. Por supuesto que sí. Y recuerde que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y nos dijo el Señor nos dijo, vosotros sois mis amigos. El Señor Jesús nos dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y Él nos mandó ser testigos. Trabajemos en ese tema. Trabajemos diariamente. Es difícil, hay distracciones, pero el Señor nos vuelve a pedir que testifiquemos en todo tiempo y en todo lugar. Vamos a orar para terminar esta doble presentación del día de hoy. Nuestro Dios y Padre Celestial, te agradecemos que nos das doble palabra, que nos das oportunidad, que podemos meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este doble mensaje, que convenzas de pecado y de juicio a muchos que aún no te conocen y que puedan, creyendo en Cristo Jesús, acceder a una salvación tan grande. A los creyentes, a los que ya hemos sido rescatados por ti, Señor, ayúdanos a reaccionar si es que estamos con nuestras fuerzas debilitadas. Ayúdanos a reaccionar si tenemos otras prioridades. Queremos volver a ser tus testigos, tus misioneros en todo lugar. Gracias, Padre, te damos y quedamos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.